Las crisis del ser humano, el incumplimiento de sus sueños, depende de sus asuntos pendientes. Pregúntense por el sinnúmero de proyectos que tienen ustedes todos los días en su lista. Y hasta qué punto estos proyectos se están dando y en qué porcentaje se están dando o en su momento histórico se han empezado a guardar, para que un día, gracias a un milagro, esos proyectos se den. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Les estaré mostrando una serie de herramientas que están asociadas a la vitalidad y cómo esto podrá de alguna manera aportarle a esa posibilidad de que sus proyectos se den. Mi nombre es Pablo Torres, monje Shaolin, experto en alto rendimiento y en alto desempeño. Ustedes recibieron hace un momento un test. Entonces lo que vamos a hacer durante estas 2 horas que tenemos a partir de este momento es hacer como una especie de revisión de ese test y lo que implicaría ese test para cada uno de ustedes. Se los voy a mostrar aquí, ustedes ya lo tienen en sus manos. Y les hago una invitación para que hagan una reflexión con respecto a esta introducción. ¿A quién le ha pasado? Recibirás un cuerpo, tal vez lo aceptes o no. Sin embargo, de lo que puedes estar seguro o segura es que lo tendrás contigo por el resto de tu vida. Conócelo, valóralo y armonízalo. ¿Se les ha pasado que tienen la sensación de que como que esta parte de mi cuerpo no me gusta? ¿O esta parte de mi cuerpo sí me gusta? ¿O esta parte de mi cuerpo no me gusta? Y es como si empezara a estar desmembrado. Bueno, pues les cuento que en la medida que ustedes logren hacer que todo su cuerpo trabaje en equipo, en esa misma medida ustedes tendrán resultados importantes de vida. Todo el contexto de lo que estaremos manejando durante estas 2 horas tiene que ver con un contexto medicina oriental. Y entonces la medicina oriental hace referencia a los hábitos. ¿Qué propone la medicina oriental? La medicina oriental dice que la salud del ser humano, su vitalidad es consecuencia de sus hábitos. Hábitos asociados a su capacidad de descansar, que no es sinónimo de dormir. Porque las personas dirán, yo me acosté a dormir 8 horas y me levanté igual de cansado. Hábitos asociados a su capacidad de descansar, hábitos asociados a su capacidad de asimilar nutrientes, independiente de que sea vegetariano, vegano, carnívoro, macrobiótico, o sea, no interesa cuál sea su escuela, independiente de lo que la escuela que ella lo pueda asimilar, o sea, hábitos a su capacidad de asimilar nutrientes y hábitos asociados a su capacidad de eliminar toxinas o desechos metabólicos, o sea, eliminar. Son 3 funciones vitales. Entonces, si se ve comprometida la función de descanso, si se ve comprometida la función de asimilación de nutrientes o si se ve comprometida la función de eliminar toxinas o desechos metabólicos, automáticamente se ve comprometida la vitalidad. Y es cuando ustedes sienten como que tienen la pila abajo, como que tienen que hacer lo necesario para que el día se sienta bien. Una de las 3, 2 de las 3 o 3 de las 3 compromete su vitalidad. Desde el contexto, medicina oriental, se plantea que vitalidad, o sea, sentirse full, sentirse súper bien, es sinónimo de salud. Entonces, la vitalidad se reduce, automáticamente la salud se reduce. Así que todo el tiempo lo que propone la medicina oriental es cómo yo hago para mantener mi vitalidad muy cerca del 100% o incluso mucho más para que mi salud igualmente se mantenga en ese porcentaje. Aparece un concepto que de pronto ustedes ya lo han vivido, que se llama la medicina del dolor. ¿Han escuchado sobre ese concepto, sobre ese término, la medicina del dolor? ¿No? Bueno, les cuento entonces porque ya lo escucharon aquí por primera vez. Cuando un paciente va donde un médico regularmente, ¿a qué va? Porque tiene un dolor, ¿sí o no? ¿Al paciente le interesa curarse? No, exacto. Al paciente no le interesa curarse, él cree que se quiere curar. Porque él dice que enfermedad es sinónimo de ¿qué? De dolor.
Entonces él va donde el médico, en que el médico actúa como un profesional, en que si el médico lo dejó ir con dolor, él dice, ese médico es malo. ¿Por qué? Porque me fui con dolor. Él no dice, ese médico hizo lo necesario para yo curarme y me entregó un protocolo, me entregó una propuesta que yo me pueda curar. El paciente dice, lo único que necesito por parte de mi médico es que me quite mi dolor. Se le conoce como la medicina del dolor. Tanto así que si ustedes observan, se autoobservan, no sentir dolor es sinónimo de estar sano. Si a ustedes ninguna parte del cuerpo les duele, ustedes dicen, estoy sano. ¿Les ha pasado? Y si alguna parte avisa o duele, dicen, estoy enfermo. Algo interesante es que dentro del contexto salud existen como dos tipos de, llamémosle así, de enfermedades. A unas se les conocen como las enfermedades agudas y a otras se les conocen como las enfermedades crónicas. ¿En qué difieren las agudas de las crónicas? Las agudas son sintomáticas. Entonces la persona hace inflamación, irritación, congestión, dolor, fiebre, o sea, el cuerpo está avisando. Y es algo similar a un carro, los que tienen carro o los que han estado cerca de un carro. ¿Sí han notado que el carro tiene como unos sistemas de seguridad? Como unos sistemas de seguridad que dicen, mire, vamos a revisar la temperatura del motor y tiene un piloto que dice la temperatura del motor está bien. Vamos a revisar que haya aceite, está bien. O sea, hay una cantidad de sensores que garantizan la vida del motor. Pero vamos a suponer que un día por alguna razón el motor se empieza a recalentar. Y entonces en el momento que se recalenta, el sensor me avisa y en un caso extremo el sensor llega y apaga el motor. ¿Por qué? Porque el motor se está recalentando. Y entonces yo digo, no falta el científico o no falta la científica que diga, no, este carro me está dejando botado, venga, yo le desconecto el sensor de temperatura. No falta el que lo haga, entonces corta el sensor de temperatura, el carro continúa andando, nunca se para, pero ¿qué le ocurrirá al carro? Se termina dañando, o sea, se recalienta a un punto tal que finalmente se queman los empaques y hay algún daño que se da a nivel de la culata, se le llama así. ¿Por qué? Porque el sensor encargado de avisar que el carro se estaba recalentando y que aunque el usuario dejara de prestar atención, lo apagaba, le desconectaron ese sensor. Llevemos ese ejemplo al cuerpo. Entonces, en el caso del cuerpo, el sensor es, oiga, se inflamó aquí, oiga, hice fiebre, oiga, hice irritación, oiga, hice congestión. Entonces el cuerpo llamado carro o el carro llamado cuerpo está avisando y el usuario, no, yo no quiero que el carro me avise, entonces me tomo un anti. Entonces, no, tengo una fiebre espantosa, antifiebre. No, tengo una inflamación espantosa, no, antiinflamación. No, tengo una congestión espantosa, no, anticongestión. Entonces la persona se toma un antihistamínico, un antipirético, un antiinflamatorio y está perfecto. ¿Eso es verdad? ¿Me hago entender? Pero con frecuencia los seres humanos lo hacen. Entonces cogen los sensores que el cuerpo tiene y ¿qué hacen? Los inhabilitan. ¿Por qué? Porque es que sentir el dolor es sinónimo de estar enfermo y no sentir dolor es sinónimo de estar saludable. Resulta que esa fase sintomática se le conoce como la fase aguda. Y yo le diría que lo mejor que le puede pasar a una persona es que su cuerpo le avise que algo está pasando. Los que son dueños de empresa o los que son empresarios notarán que con el tiempo, cuando un proceso falla dentro de su organización, ellos dicen, pero yo como nunca me enteré de lo que estaba pasando. Solo se entera cuando ya el proceso colapsó, cuando ya hubo un desfalco, cuando ya hubo una falla en la producción. Entonces, al dueño de empresa o al que estaba de alguna manera liderando el proceso, dice, me hubiera gustado enterarme a tiempo de lo que estaba pasando, así fuera doloroso, así fuera incómodo. ¿Por qué? Porque hubiera garantizado cómo solucionarlo, hubiera garantizado la vida del proceso. Resulta que el cuerpo hace lo siguiente. Una vez que el cuerpo avisa, dolor de cabeza, fiebre, congestión, irritación, inflamación, soltura. Por ejemplo, la persona dice, no, yo le tengo un pavor a la soltura, pero no sabe que la soltura
o la diarrea es un mecanismo del cuerpo para desintoxicarse. Entonces, adivinen qué hace la persona. Se toma una pastilla para inhibir el proceso y entonces el cuerpo está sacando algo que él considera dañino y al inhibir el proceso eso se tiene que quedar adentro. Y adivinen qué va a pasar con el cuerpo. Él no lo pudo sacar. Entonces, toma una cantidad de antes para que el cuerpo deje de avisar. Llega un momento en que si el cuerpo nunca deja de avisar, este tipo de situaciones de salud empiezan a ser migraciones. Hay un tratado, el mundo del internet es mágico, que se llama el Tratado de Requewitt. Es un tratado alemán. De Requewitt, se llama así. Requewitt. Y Requewitt es un médico que él hace todo un seguimiento y logra demostrar cómo una gripa se puede convertir en un infarto. Eso suena extraño. ¿Cómo una gripa se puede convertir en un infarto? Y entonces dice, mire, cuando la gripa se evidencia por primera vez, ella refiere unos síntomas, refiere un compromiso de unos órganos, pero si la persona se toma un anti, entonces esto queda allí dopado de alguna manera, pero eso continúa creando una reacción, una mutación, y esa gripa tiene que viajar a otro órgano. Y en ese órgano tiene otro nombre, pero la persona vuelve y se toma otro anti. Por ejemplo, vamos a suponer que viaja al estómago. Entonces la persona empieza a hacer congestión, empieza a hacer indigestión, empieza a hacer úlceras, empieza a hacer alguna cosa. Entonces la persona se toma los anti para que el estómago no le avise. Se toma tantos anti que eso hace una migración a otro órgano. Y en otro órgano vuelve y hace una serie de avisos y hasta que finalmente llega al corazón. O sea, no es que de la noche a la mañana la gripa se vuelva infarto, es como esa gripa empieza a viajar a diferentes órganos, va haciendo mutaciones hasta que hace un compromiso cardíaco. Eso lo muestra el Tratado de Requewitt. Entonces, en el Tratado de Requewitt hay un punto que se le llama el corte biológico. ¿Y el corte biológico qué significa? Que en un principio la persona refiere una cantidad de síntomas, de sensaciones físicas asociadas a la inflamación, congestión, irritación, dolor, fiebre, pero que si la persona deja de prestarle atención a eso, llega un momento que el cuerpo dice, no, la vida continúa, así que voy a hacer silencio. Y deja de avisar. Pero el dejar de avisar no significa nunca que dejó de ocurrir. Eso continúa ahí, como un tigre al acecho. Continúa ahí, como un tigre al acecho. Entonces, llega un momento en que pasa el corte biológico y pasa una fase que se llama la fase crónica. Y la fase crónica es cuando es completamente asintomático lo que está pasando dentro del cuerpo. Completamente asintomático, y eso es muy peligroso. Porque es como tener un ladrón dentro de la casa, pero que yo nunca me entero que está dentro de la casa. Nunca me entero, es completamente asintomático. ¿Ustedes han escuchado alguna vez, ya sea porque lo escucharon a un vecino o un amigo cerca, de la persona que decía, no, fulanito se murió de cáncer? Se murió de cáncer. Y se lo diagnosticaron hace como 3, 4 meses y ya se murió. Y entonces todo el mundo se pregunta, ¿pero qué pasó si se veía tan saludable? ¿Qué pasó si él nunca decía nada que estaba pasando? E incluso él fue al médico. ¿Cómo así que no le detectaron el cáncer? Porque era completamente ¿qué? Asintomático. Nunca avisó. Entonces, como nunca avisó, los profesionales a cargo nunca pudieron tomar acción sobre lo que estaba pasando. ¿Puedo preguntar? Los umbrales del dolor, ¿cómo manejan eso? Muchas personas tenemos el umbral del dolor muy alto. Gracias. Los umbrales del dolor. Ajá. No todos nos duele de igual manera. ¿Cómo podemos manejar eso entonces? La pregunta es, ¿este dolor es consecuencia de qué y está correlacionado con qué? O sea, hay una cantidad de síntomas adicionales, hay una cantidad de síntomas en que si simplemente es dolor, yo tengo que hacer un registro si fue consecuencia de actividad física, si fue consecuencia de higiene postural, si fue consecuencia, o sea, hay unas consecuencias en que si estas consecuencias suman, cuadro fiebre, cuadro inflamación, cuadro irritación, yo ya tengo que empezar a prestarle atención a ese indicador de dolor. Hay que prestarle atención a la suma de esos indicadores. ¿Ok? Entonces, vuelve y juega. Las enfermedades crónicas se caracterizan porque son asintomáticas. Por eso son tan peligrosas. Son como un tigre al acecho.
Pero para que ellas se hayan convertido en asintomáticas fue porque un día fueron ¿qué? Sintomáticas. Solo que la persona nunca prestó atención a esos síntomas. ¿Por qué? Porque la vida continúa. Y entonces, como la vida continúa, hay que tomarse antifiebre, antidolor, anticongestión, antiirritación, antiinflamación, y esos drogaron, doparon el sistema. Entonces, esta propuesta que empieza a decir, señores, la idea es la siguiente: por favor, revisen, evalúen si quieren vivir en función de la medicina del dolor o de la vida del dolor, infiriendo que no sentir dolor es sinónimo de estar sano, para que un día, sin que seamos extremistas, o sea, no nos pongamos en el tema de que les va a dar cáncer, o sea, eso sería necio, sino para que un día su vitalidad se vea lo menos comprometida posible. ¿Qué significa eso? Ustedes sí han notado que cuando se es jovencito, se es bebé, la vida maravilla, la vida es una emoción total. Pasa un zancudo y es una emoción. Pasa un gato y es una emoción. Amanece y es una emoción. Eso ocurre como a los 4 o 5 añitos. Llegan los 15 años y ¿qué empieza a ocurrir? Ya me empiezo a sentir como apático, ¿no? Pero todavía la vida me sorprende, todavía. Pero me empiezo a sentir apático. Entonces ya empiezo como a renegar por todo, pero eventualmente me lleno de alegría. Llegan los 25, llegan los 30, ¿qué empieza a ocurrir? Entonces ya empiezo a estar lleno de una cantidad de situaciones incómodas, de situaciones que me hacen sentir que la vida tiene de todo menos encanto. Empiezo a sentir que mis proyectos, aunque serían posibles, como que ya no son tan posibles. Y empiezo a llenarme de apatía. De como que no se puede, de que no es tan cierto que todo se puede. ¿Qué ocurre cuando tengo 50, 60 años? Está completamente acumulado, ¿sí o no? ¿Y qué ocurre cuando ustedes ven a un adulto mayor de 80, 70 años? ¿Cómo está él? Completamente resignado. Afortunadamente. Afortunadamente, entonces, muchos de los adultos mayores lo que hicieron fue que al descuidar su recurso salud, su recurso vitalidad, al ver comprometida su vitalidad, empezaron a ver comprometida su salud física, su salud emocional, su salud mental y su salud espiritual. Ellos creían, ellos inferían que estaban haciendo lo correcto para que esta vitalidad siempre estuviera bien. Pero si ustedes notan, el adulto mayor llega un momento en que tiene que administrar completamente su recurso vitalidad. Su movilidad se restringe, su capacidad para hacer cosas se restringe, o sea, empieza a volverse muy conservador de su recurso vitalidad. Entonces la propuesta es cómo, desde ya, yo empiezo a entender que salud es sinónimo de vitalidad. Salud es sinónimo de vitalidad. Y que la vitalidad depende de mis hábitos. Hábitos asociados a la capacidad de descansar. Vuelvo y les digo, no es sinónimo de dormir. Hábitos asociados a la capacidad de asimilar nutrientes. Hábitos asociados a la capacidad de eliminar toxinas o desechos metabólicos. Y que si estas tres funciones se están dando al 100%, lo que va a ocurrir día a día es que mi vitalidad o se mantendrá o mi vitalidad se incrementará. Y entonces podrán pasar los años y como tengo una vitalidad tal, me permite gozar la vida, disfrutar la vida. Viene la pregunta entonces, ¿qué podría comprometer esa vitalidad dentro del contexto de descanso, dentro del contexto nutrición y dentro del contexto eliminación de toxinas o desechos metabólicos? ¿Me voy haciendo entender? El eje de esta propuesta es la palabra vitalidad. Y cómo todos los días ustedes se ocupan de ese recurso.
Hay una metáfora que yo utilizo, una pila. Piensen en esto, por favor. Esto es un recurso de última generación, de alta tecnología. He escuchado que dicen que en este celular existe más capacidad de cómputo que lo que existía en la nave que viajó, la primera nave que viajó a la Luna. Existe más capacidad de cómputo en esto. ¿Qué pasa si se le acaba la pila? Tema cerrado. Por más fino, por más de última generación, por más de última tecnología que sea, se acabó su pila, tema cerrado. Es exactamente lo mismo que ocurre con nosotros. Piensen ustedes como un equipo de última generación, de la máxima tecnología, sin batería, sin pila. Piensen, esa es una metáfora importante para que ustedes lo puedan comprender. Entonces, ustedes harían esta lógica, ustedes cogerían la batería de su vida, ustedes irían al supermercado, comprarían una pila y cogerían el polo positivo y el polo negativo y con un alambrito ustedes le harían corto a la pila. ¿Sí lo harían? A menos que estén jugando. Pero por lógica, ¿ustedes cogerían la pila y le harían eso? ¿Le harían un corto a la pila? ¿Por qué no le harían un corto? ¿Qué pasa con la energía que hay dentro de la batería? Se descarga inmediatamente. Y si ella tenía una vida útil de 1 semana, 2 semanas, de 15 días, de 8 días, de 24 horas, el que yo le haga un corto entre el polo positivo y el polo negativo, esa vida útil se reduce a 5 minutos, 2 minutos, 15 minutos. Entonces, esa pila hace referencia, o la energía que está dentro de esa pila hace referencia a vitalidad. Bien, ese es el contexto de lo que les estoy proponiendo y sobre lo que va a estar girando toda la propuesta. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Observen esta propuesta, que es básicamente medicina oriental. Dice que, de acuerdo a la medicina oriental, existe lo que se llama las 5 entidades viscerales o las 5 almas vegetativas. Así se les conoce. Las 5 entidades viscerales o las 5 almas vegetativas. Entonces, las 5 entidades viscerales hacen referencia ¿a qué? Hacen referencia al pulmón y al intestino grueso. Hacen referencia al estómago, al vaso y al páncreas. Hacen referencia al corazón, intestino delgado. Hacen referencia al riñón y la vejiga, al hígado y la vesícula biliar. Son 5 grupos. Pulmón, intestino grueso. Es un grupo. Estómago, vaso, páncreas es otro grupo. Corazón, intestino delgado es otro grupo. Riñón y vejiga, otro grupo. Hígado y vesícula biliar, otro grupo. Y es muy visceral. O sea, estoy hablando de órganos. ¿Qué propone la medicina oriental? La medicina oriental dice lo siguiente. Si funciona bien el pulmón y el intestino grueso, la persona por naturaleza manifiesta, refiere veracidad, refiere altruismo, refiere transparencia. Si funciona bien su pulmón y su intestino grueso. Ella no tiene que irse a que le enseñen a hacer eso, o sea, ni siquiera culturalmente, o sea, innatamente su cuerpo refiere eso, su mente refiere eso, su psique refiere eso. Veracidad, transparencia. Pero, si falla su pulmón o su intestino grueso, la persona miente. Dice mentiras. Y entonces todo el mundo, oh. Pues mis amigos, mis amigas, todo el mundo miente. Básicamente todo el mundo miente, ¿por qué? Eso me incluye a mí. Porque resulta que la mentira es un mecanismo de adaptación para caerle bien a otro. Entonces, si yo quiero evitar que alguien me descalifique, que alguien me diga, tú estás siendo inapropiado en lo que estás haciendo está mal, entonces ¿yo qué hago? Le invento. Entonces él me decía, Pablo, hiciste la tarea que te pedí, y así yo no la haya hecho completa, con tal de que no me vaya a regañar, ¿qué le digo? Sí, y en los próximos 15 minutos me voy a hacer la tarea, para que cuando él vaya y revise la tarea esté hecha. Me dice, Pablo, ¿y finalmente pudiste hablar con Juan? Sí, yo hablé con Juan, y yo no he hablado con Juan. ¿Y pudiste precisar con Juan la tarea o el trabajo que íbamos a hacer? Sí, yo lo pude precisar. O sea, en ánimo de evitar que esa persona me regañe o me descalifique o por alguna razón me castigue, yo invento. Eso se le llama mecanismo de adaptación. Pablo, una
La repito. Por favor. Porque dentro de esta información que está anotada acá de estos órganos no colocan pues como otras partes del cerebro, no sé, quizás otras que puedan faltar ahí, si tenemos tanta en nuestro cuerpo. Resulta que esta tesis dice que estos órganos generan unos estados a través de unas sustancias psicoactivas, neuropéptidos y sustancias psicoactivas y proteínas que tienen una reacción en el cuerpo. Por ejemplo, ¿ustedes sí sabían que el optimismo es una molécula? ¿Es consecuencia de una molécula? ¿O la sensación de querer abrazar a otra persona depende de una molécula? Las mamitas, cuando recién tienen su bebé, ellas quieren abrazar y abrazar y abrazar a su bebé, casi que el esposo desaparece, solo quieren estar con su bebé. ¿Les ha pasado, las mamitas? Sí. Bueno, a esa hormona se le conoce como la hormona del mimo. Es una gran cantidad de oxitocina. Entonces, las personas que tienen grandes cantidades de oxitocina quieren abrazar a todo el mundo. Y los que no tienen oxitocina, ¿qué hacen? Ni me abrace, ni se me acerque, ni me toque. Eso es por falta de oxitocina. Entonces, una molécula tan básica, que es muy estructurada, o sea, algo muy químico, genera una reacción emocional y el cerebro lo que hace es acomodar y sintetizar esa información. Entonces, es un procesador de información. Pero esa percepción, según la tesis oriental, nace de los órganos y quien concentra la información es el cerebro y el cerebro decide qué hacer con esa información. Por eso, por ahora, no está ubicado ahí. El optimismo depende de una sustancia que se llama neuroepinefrina. No hay neuroepinefrina y la persona es pesimista. Pesimista. La tendencia a sentirse espiritual depende de una sustancia que se llama serotonina. O sea, es muy químico. Solo que la persona no dice tengo deficiencia, no dice tengo deficiencia de neuroepinefrina, dice estoy pesimista. Exacto. ¿Estamos hasta ahí? Por eso. Las tenemos todos. En mayor proporción. En mayor o menor proporción. La sintetiza el organismo. La sintetiza el organismo. Entonces, volviendo al tema. Si funciona bien el pulmón y el intestino grueso, la persona refiere transparencia. Dice la verdad. ¿Por qué? Porque pocas veces tiene temor a ser descalificada o cuestionada. Pero si falla el pulmón o el intestino grueso, la persona dice mentiras, tiene miedo. Es un mecanismo de adaptación. Y llora por todo. Tiene una tristeza que no sabe por qué. Entonces está el papá oso y la mamá oso abrazando y llora. Llora por todo. Buenas noches. ¿Sí Cuéntanos. me escuchas? Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que puede causar una pérdida muy intensa de energía? Una pérdida. Te voy a dar un ejemplo. Por favor. Llevo 2 meses durmiendo con una almohada de agua porque a través de mis manos, mis pies y mi cabeza se está perdiendo energía. Eso. La almohada pesa 30 kilos, está caliente en 5 minutos. En estos días me revisaron. O sea, ¿genera sobretemperatura? Solamente durante algunas horas del día y me estoy agotando extremadamente. Y me revisaron y me dicen que vale cantidades de energía por mis manos, mis pies. ¿Y ya han hecho una valoración al nivel del sistema endocrino, hormonal? En estos Porque días. es posible que haya una alteración del sistema endocrino y produzca esos cambios térmicos. Entonces, lo primero que hay que hacer es una valoración del sistema endocrino. Pero es de electricidad, es decir, si toco aparatos como computadores, se Bueno. bloquean. Entonces significa que posiblemente tu cuerpo está refiriendo un exceso de minerales y hay que revisar funciones renales. Un exceso de minerales. Estoy perfecta de todo. Si estuviera perfecta tu cuerpo... Bueno, supuestamente mi cuerpo está bien, colon perfecto, pulmones, todo. Y es decir, eso comenzó apenas hace 2 meses, pero no ha habido manera de frenarlo. Vamos a ver con lo que yo voy a decir en la conferencia, a ver cómo te aplica. ¿Te parece? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, para que le quiten la carga emocional a la mentira, ¿ok? O sea, es un mecanismo de adaptación. Es un mecanismo de adaptación. El día que el ser humano tenga pulmón y intestino grueso, tranquilo, sin dañar a nadie, es veraz, es transparente. Si funciona bien el estómago, vaso y páncreas, bueno, ¿por qué hablo de pulmón y hígado y intestino grueso? Porque en la medicina oriental se habla de duplas. Entonces, por ejemplo, la dupla es un órgano y una víscera.
Entonces, el órgano sería el pulmón y la víscera sería el intestino grueso. Entonces, el estómago sería el órgano y la víscera sería el vaso. Esa sería la víscera, se le llaman duplas. Entonces, lo que ocurra en el pulmón se refleja en el intestino grueso y lo que ocurra en el intestino grueso se refleja en el pulmón. Eso es lo que significa eso. Ahora, si funciona bien el estómago, vaso y páncreas, la persona refiere un sentido natural de la estética, es equilibrada, ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Qué significa eso? Cuando la persona tiene como dos estados, uno, el de la lógica, el de la razón, y dos, el de la emoción. Entonces, cuando la persona tiene un compromiso a nivel de estómago, vaso, páncreas, genera como esos estados, o de pronto se vuelve lógica, matemática, psicorrígida al extremo, o de pronto se vuelve emocional al extremo. Y ustedes la conocen porque de pronto la persona cambia de temperatura, cambió de ritmo, así, de rumbo, ¡fum! Usted está súper bien cuando de pronto cambió de rumbo y usted termina como, ¿qué pasó aquí? O con facilidad hacen conflicto, con facilidad hacen peleas. Podría ser que es una versión de bipolar, pero no, en este caso no se habla de bipolar, sino como de extremos. Resulta que si la persona le funciona bien su estómago, vaso y páncreas, ella se mantiene en su centro. En su centro se le llama armonía, se le llama equilibrio, sentido natural de la estética. Entonces, con facilidad puede acomodar las cosas, sabe encontrar la media de todo. Cuando es tiempo de ser lógica, va y regresa. Cuando es tiempo de ser emocional, va y regresa. Cuando no, o se queda aquí o se queda aquí. Eso ocurre ahí. Y entonces, cuando la persona tiene un compromiso de su estómago, vaso, páncreas, ella verá afectadas sus relaciones. Con mucha frecuencia tiene conflictos con su pareja, con sus amigos, con ella misma y con su entorno, lo que tenga que ver con relación amigos. Todo lo que tenga que ver equipos de trabajo, ella con facilidad tiene conflictos. Muy bien. Entonces, si la persona refiere un compromiso de estómago, vaso, páncreas, ella refiere ansiedad y sentimiento de persecución, todo el tiempo refiere esos estados, ansiedad y sentimiento, y ustedes lo sabrán porque refiere compromisos a nivel de funciones digestivas. Si funciona bien corazón e intestino delgado, la persona refiere un alto sentido de la conciencia, pero es una conciencia de agradecimiento. Sale el sol y se queda maravillado viendo el sol, o maravillada, y agradece por el sol y lo admira. Está un perrito, está una persona, está un descubrimiento nuevo, que el doctor Ginás hizo un descubrimiento sobre el comportamiento del cerebro, lo admira. Pocas veces lo cuestiona, pero no lo cuestiona desde el contexto invalidación, sino lo cuestiona desde el contexto yo quiero aprender más. Esto está fascinante, yo quiero saber más de esto. Es una persona alegre. Es alegre con facilidad. Entonces tiene un estado de conciencia del todo, muy respetuoso, de agradecimiento. Es leal por naturaleza. Y no sabe por qué, pero se siente alegre. Falla y es ese tipo de persona que le saca la raíz cuadrada al agua. Sí, le saca la raíz cuadrada al agua. Y entonces es una persona supremamente inquisitiva con cualquier planteamiento, no con el propósito de aprender, sino con el propósito de invalidarlo. Porque la única persona poseedora del conocimiento es ella. Ella es la única poseedora. Y entonces, ¿y por qué el sol es amarillo? ¿Y qué sentido tiene que salga el sol? ¿Y por qué el sol no sale por la noche? Y no es un propósito de yo quiero entender, sino yo quiero tener la razón. Casi que la persona pasa por arrogante, o sea, la persona... Y entonces descalifica constantemente y es una persona que se convierte en juez. Juzga a todo el mundo, no se salva a nadie, ni siquiera a la mamá. Cuando tiene un compromiso corazón-intestino delgado. Si funciona bien el riñón y la vejiga, la persona por naturaleza es segura, es bondadosa, es agradecida, es generosa. Si funciona bien el riñón y la vejiga. Y algo interesante, la intuición, traducido en términos occidentales, significa la capacidad de ver en la oscuridad. Eso significa intuición. La capacidad de ver en la oscuridad. Y les voy a poner un ejemplo.
Vamos a suponer que ustedes están en su casa. Y ustedes al estar en su casa, pues ya saben dónde está el mueble, el comedor, la silla, el televisor, absolutamente todo. Y por alguna razón ese día cortaron la luz. Por alguna razón. Y la casa se quedó a oscuras, a oscuras, a oscuras, a oscuras. Y ustedes son capaces de cerrar los ojitos y moverse por la casa sin accidentarse, con calma, tranquilos. Van sintiendo dónde está cada cosa. Pueda que hayan dejado un obstáculo, pero aún así logran saber que ahí no debería estar ese obstáculo. Eso se llama ver en la oscuridad. O sea, se llama luz interior. Es un estado de intuición. ¿Quiénes son expertas en la intuición? Mujeres. Las mujeres. Entonces los hombres casados tenemos una dualidad impresionante. Viene y se nos aparece el negocio perfecto. ¿Sí? El negocio perfecto, el negocio ganador. Y llega la señora y dice, no haga negocios con él. ¿Por qué? Lo van a robar. Y usted dice, bueno, sí, mamita, está bien, mi amor, me van a robar, pero dime por qué. No sé, solo sé. Y usted, ¿yo qué hago? Pero es que el negocio está bueno y además ya di mi palabra. Y el hombre llega y hace el negocio. Y después, llega así chiquitico. Claro, usted nunca me escucha. Esto nunca hace caso. Entonces, ¿cómo hace la mujer para saber? Y ella dice, no sé, solo sé. Tiene una gran capacidad para ver en la oscuridad, se llama así. La capacidad de ver obstáculos ocultos. O dicho en términos orientales, se llaman enemigos ocultos. Según la medicina oriental, eso depende del riñón. O sea, el riñón es el que le permite a la persona ver en la oscuridad, tener la luz interior. Entonces, como la persona puede ver en la oscuridad, tiene mucha vitalidad, ella con facilidad se da cuenta de las cosas y aprende a disfrutarlas y aprende a quitarse, a disfrutarlas y a quitárselas. Entonces, pocas veces sale dañada, pocas veces sale lesionada. Pero como el riñón es encargado también de la vitalidad, de energía, entonces la persona no importa si algo le cae encima, ella rápido se repara y se estabiliza. Si ustedes observan una persona que tenga compromiso renal, ella la tocan y le duele. Le toca así suavecito y le duele. Le hablan un poquito duro, ¡hola! Y le duele. Es muy hipersensible en el oído, supremamente hipersensible. Todo le duele. Le ponen un pañuelo encima y siente que le pesa, pero que le pesa mucho. O sea, su vitalidad está comprometida. Entonces, cuando su riñón funciona, tiene mucha vitalidad y es capaz de leer detrás de. Mucha intuición, por lo tanto, tiende a ser agradecida, tiende a ser bondadosa. Si falla, reniega por todo. Reniega por el huevo encima de la carne. Reniega por eso. Reniega porque está caliente, reniega porque está frío, reniega porque está frío, tibio, reniega porque es de día, reniega por de noche, reniega por todo. Ustedes sabrán que la persona tiene ese compromiso por una sola razón. Refiere claustrofobia. Ella le tiene un pavor total a los espacios pequeños. Ella siente que se ahoga. Entonces, una manera de saber que está refiriendo compromiso riñón es porque refiere claustrofobia. Y ese tipo de persona hay que estar muy pendiente de ella porque sin importar que es desagradecida. Les voy a poner un ejemplo de agradecimiento. Hagan de cuenta que ustedes van con un helado, compran un helado para un niño, su sobrino, el hijo de un amigo, alguien, y ustedes llegan muy emocionados con su helado. Voy con un helado. Toma mi bendición, porque yo le digo a los niños bendición. Toma mi bendición. Y el niño coge el helado así. Está bueno. Gracias. Y no había de que el helado. Y este demora, a mí me gusta el melocotón. Pero gracias. ¿Fue agradecido el niño? No. Su actitud, su manera de hacer todo el tiempo refirió ¿qué? Refirió desagradecimiento. Versus el niño que usted le llega con el helado y él abre así los ojos, los abre, que una emoción lo reciba y no alcanza a hablar cuando ya el helado está en su boca y se lo está untando. ¡Qué delicia! No sé qué. ¿El niño tiene que decir gracias? No. Para nada, o sea, su mirada, su actitud, no sé qué, dice el niño está agradecido, o sea, se siente cómodo, se siente bien por su cantidad de energía.
Entonces la próxima vez lo más posible es que ustedes garanticen decir ¿y qué helado le gusta a él? ¿Y qué sabor le gusta a él? ¿Y qué marca le gusta a él? Y ustedes lleguen, eso produce abundancia. Renegar produce escasez. Entonces la persona que tiene un compromiso riñón y vejiga regularmente refiere escasez. Regularmente refiere escasez. ¿Por qué? Porque reniega tanto que aísla a todo el mundo y no importa que le llegue, ay no, eso no es suficiente. Es un tema de riñón y vejiga. Y obviamente tiene los miles de accidentes. Hace los negocios perfectos para que lo roben. Hace los negocios perfectos para conseguirse la gente que haga cosas raras. Ya un segundito. Y por último tenemos hígado y vesícula biliar. Entonces, el hígado y la vesícula biliar, algo interesante, el encargado de que el ser humano ame el amor está en el riñón. Algunos decían que el corazón, otros que el estómago va a su páncreas porque era la mamá. Resulta que el encargado de que el ser humano ame o aprenda a amar es el riñón, según la medicina oriental. Y así como la mamá es la encargada de fortalecer el estómago o su páncreas, el encargado de fortalecer el riñón es el papá. El riñón es el papá, el hombre es el papá. Yo tengo asuntos pendientes con la figura papá, con la figura hombre, se ve comprometido mi riñón y por tanto se ve comprometida esos estados. El estado de amor, el estado de cero historias, el estado de únicamente estar en este presente. Porque desde el contexto oriental, amor es sinónimo de presente. Nada de pasado, nada de futuro, el eterno presente. Y al estar en el eterno presente, yo me disfruto absolutamente todo. Desde el contexto oriental eso es amor. Por último, tenemos el hígado y la vesícula biliar. ¿A quién le gusta la plática? Levanten la mano, digan que a todos. Bueno, regularmente plática no es sinónimo de prosperidad, pero está muy ligada a la palabra prosperidad, ¿sí o no? Pues resulta que lo que tiene que ver con el fluir del dinero o con la prosperidad en todos los escenarios, prosperidad relaciones, prosperidad salud, prosperidad familia, prosperidad, depende del hígado. Miren lo que traduce prosperidad desde el contexto oriental al contexto occidental. Significa delicadeza, suave y penetrante como la del viento y el agua. Eso significa prosperidad. Delicadeza, suave y penetrante como la del viento y el agua. Y entonces el ejemplo es sencillo. Cojan ustedes piedra, una sobre otra, un montículo de piedra y pretendan meter la mano por entre las piedras a ver qué tan fácil es. Es muy complejo, ¿sí o no? Incluso salen maltratados, rayados. Pero cojan un poquito de agua y échenla por encima del montículo a ver qué pase. El agua por todos lados se filtra. Delicado, suave, penetrante. Hagan el mismo ejercicio con el viento. Y el viento entra. Entonces, desde el contexto oriental, viento y agua es sinónimo de prosperidad. ¿Por qué? Porque es sinónimo de delicadeza, suave y penetrante como la del viento y el agua. Eso en términos occidentales se llama amabilidad. Cuando alguien es amable, es delicado y suave como el viento y el agua. Por lo tanto, es sinónimo de comunicación. Y resulta que la prosperidad de cualquier ser humano, en especial sus cifras o su dinero, depende de su habilidad para negociar. Pero su habilidad para negociar depende ¿de qué? De su capacidad para comunicarse. Entonces, el encargado de hacer que la persona se pueda adaptar al cambio es el hígado y la vesícula biliar. ¿Cómo se sabe que la persona tiene un compromiso de hígado y vesícula biliar? Primero porque hace espasmos, hace calambres. Con mucha facilidad hace calambres. Tiene halitosis, tiene tendencia a la halitosis. Hace con facilidad alergias. Se sabe que tiene un compromiso hígado y vesícula biliar, o sea, tiene un exceso de toxicidad en el cuerpo. Y tiene problemas a nivel de grasas, o sea, tiene una sobrecarga hepática que hace un compromiso de sus grasas. Entonces, lo contrario a lo que les refiero de la capacidad de adaptarse al cambio se llama terco. Entonces, una persona que tenga compromiso de hígado y vesícula biliar es terco como una mula. ¿Y cómo se sabe que es terco? Por una razón sencilla. Paga el precio que sea con tal de quedarse con la razón.
paga el precio que sea con tal de quedarse con la razón. Y eso, en otros términos, significa una actitud suicida. Entonces, ¿qué significa eso? Suicida no necesariamente es el hombre que coge o la persona que coge un revólver y se pega un tiro. Puede haber una persona suicida en su relación pareja. Entonces, el hombre, terco, porque es el macho de la casa, discute algo en que sabe que no tiene la razón, pero por ser el macho, la esposa le tiene que dar la razón. Y la impacta hasta que ella, en ánimo de conciliar, en ánimo de no seguir peleando, ella dice, listo, está bien, tienes la razón, ¿qué podemos hacer? Pero ella queda maltratada. Y él dice, oh, yo soy guapo, finalmente me dieron la razón. Pero resulta que la relación empieza ¿a qué? A deteriorarse. O sea, es una decisión suicida. Parecería que es el ganador, pero más que nunca es el perdedor. La relación empieza a morir. Pero lo mismo puede ocurrir en la relación padre-hijo. El papá que siente que tiene la razón absoluta, el conocimiento absoluto, y que su hijo tiene que obedecer porque él es el papá, hasta que su hijo se rinde y dice, está bien papá, tienes razón. Pero ¿qué ocurre con esa relación? Muere, se quiebra, se deteriora esa relación. Pero puede ocurrir también a nivel profesional o a nivel económico. Entonces, entre compañeros, yo me quedo con la razón hasta que el proyecto colapsa. O si yo tengo un cliente, impacto a mi cliente, yo me quedo con la razón y mi cliente dice, listo, quédese con la razón, yo me voy y me voy con mi plática de una vez. O con el jefe. Eso se llama una tendencia suicida, pagar el precio que sea con tal de quedarse con la razón. Y eso depende del hígado y la vesícula biliar. Entonces es cuando la persona dice, yo no sé, pero yo quiero dejar de ser terco, yo quiero aprender a comunicarme. Y lo logra un día, 2 días, 2 horitas, 3 horitas, pero por alguna razón vuelve y recae. Es porque es un tema visceral. Entonces, ¿cómo hace la persona que la operaron para vesícula extraída? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la función o cuál es el proceso de cambio que debe hacer la persona cuando ya le han extraído la vesícula? Entonces hay que manejar una serie de herramientas para que el hígado compense lo que quedó descompensado en la vesícula biliar. Hay unas técnicas y unas herramientas para eso. Hay unas herramientas para compensar eso. Incluso, ¿qué pasaría si el órgano es extraído? Perdón. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Observen lo siguiente, por favor. Yo empecé hablando de algo muy visceral. Yo empecé hablando de algo muy estructural y terminé hablando de una tendencia, ¿qué? Una tendencia psicológica, una tendencia emocional. O sea, las emociones, según esta tesis, son consecuencia de los órganos. Los órganos están bien, las emociones están bien. Los órganos están descompensados, las emociones están descompensadas. Aquí, por favor. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Cuando tú dices que las emociones están conectadas con los órganos, en el caso de un niño que tiene, digamos que tiende a llorar mucho, a tener problemas de ánimo, pero sus órganos están bien, porque exámenes salen bien, porque en el médico dicen que están bien. Bueno, entonces yo voy a aclarar ya esta misma pregunta que está por la misma lado. Mira. Existe un funcionamiento del órgano a nivel estructural y un funcionamiento y un comportamiento del órgano a nivel funcional. Entonces, se puede hacer una valoración de que estructuralmente el órgano esté funcional, pero no significa que esté funcionando al 100%. Entonces, la medicina oriental, te lo voy a poner en otros términos. Se habla todo el tiempo de energía. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que hablamos de este televisor, en que este televisor viene con unas especificaciones para conectarlo al tomacorriente. Él dice, aquí en Colombia se conecta a un tomacorriente de 110 voltios AC. Eso es energía. ¿Qué pasaría si yo conecto el televisor a 220? Se daña. ¿Qué pasaría si lo conecto a 60 voltios? O medio prende y se termina dañando. Entonces, el televisor está en buen estado, pero se puede dar el caso de que sea disfuncional si tiene un exceso de energía o si tiene una deficiencia de energía. Estructuralmente está bien, pero puede estar disfuncional por tener un exceso, o sea, una sobrecarga, o por tener una deficiencia.
Entonces, es cuando la persona dice, pero a mí ya me hicieron valoraciones en que estructuralmente me dicen que está perfecto, pero por alguna razón los indicadores que usted me está dando me encajan en que algo está disfuncional. Entonces, puede ser que el sistema o tenga un exceso de energía o tenga una deficiencia de energía y se genere ese comportamiento. Entonces, aquí no se habla de enfermedades, se habla de disfunción. He escuchado mencionar el tema de las líneas Harman, que nos pueden hacer muchísimo daño a nivel energético. ¿Qué tanto nos puede afectar realmente? Bueno, te voy a dar todas las posibilidades para que lleguemos a la misma conclusión. Mira, ¿por qué en la medicina oriental no se habla de enfermedades? Ustedes no escucharán hablar de enfermedades. Escucharán posiblemente hablar de síndromes, pero nunca hablarán de enfermedades. Porque una enfermedad solo existe en función de un agresor. Me explico. Yo voy al médico occidental y yo estoy refiriendo a un compromiso respiratorio. Y en ese compromiso respiratorio, él hace una valoración, hace un análisis. Él dice, usted paciente 1, voy a mandarlo a unos exámenes y voy a determinar qué microorganismo está invadiendo su sistema. Y él descubre que es la bacteria A. Tan pronto él descubre que es la bacteria A, él dice, hay un protocolo antibióticos para la bacteria A. Es importante que sepa que es la bacteria A porque puede ser la bacteria B. ¿Y qué pasa si le da el protocolo de antibióticos para la bacteria A y es la bacteria B? Lo daña, lo maltrata, porque necesita un protocolo propio de la bacteria A. Entonces, la bacteria A tiene un comportamiento, por lo tanto tiene un nombre, se le llama una enfermedad. La bacteria B tiene otro comportamiento, por lo tanto se le da otro nombre, tiene otra enfermedad. O sea, dependiendo del agresor, se le da un nombre. Mientras que en la medicina oriental nunca se revisa al agresor, solo se revisa una variable. ¿Por qué el cuerpo permitió que el agresor entrara? Entonces, la pregunta es, ¿qué hizo que el cuerpo estuviera tan frágil, que este agresor, llámese líneas de Harman, llámese geopatía, llámese microorganismo, llámese contaminación electromagnética, llámese contaminación biológica, llámese contaminación psicodinámica, ¿por qué entró al cuerpo? Entonces, es muy posible, pero la pregunta no es si es la línea Harman, la pregunta es por qué tu cuerpo está tan frágil que da permiso, en este caso, a una situación de líneas de Harman. Esa es la gran pregunta. Entonces la tesis consiste en cómo volver mi cuerpo tan fuerte que no importa qué, él logra manejar lo que está ocurriendo. Esa es la tesis. ¿Estamos hasta ahí? ¿Te responde la pregunta? Encantado. Muy bien. Entonces, como ya me están avisando atrás de los tiempos ya. Esto es lo siguiente, por favor, sin que vayamos muy lejos. Hay 3 funciones vitales. 3. Que permiten que el cuerpo de nuevo regrese a su punto de equilibrio. No importa qué esté pasando. La primera función, la capacidad de descansar. Mis amigos y mis amigas, por favor recuerden esto. Descanso nunca es sinónimo de dormir, nunca. Porque yo podría acostarme a dormir y levantarme completamente agotado. Completamente agotado. Entonces, descanso, mis amigos y mis amigas, es estado de cero esfuerzo. Yo incluso podría estar aquí parado y estar en estado de profundo descanso. ¿Qué significa estado de cero esfuerzo? ¿Cómo hacer? Aquí hay un pequeño ejemplo de que unas ondas que se dan a nivel de mi cerebro y a nivel de mi cuerpo permitan que mi cuerpo haga quede ahí quietecito y cuando vaya a arrancar el día, arranca. Pero se puede dar el caso de que yo me acueste, todo el día esté, y me acueste, y me levante, No, a nivel de cerebro es muy metafórico, ¿no? Estoy despierto y se llama pulso cerebral, frecuencia cerebral. Les tengo, por ejemplo, una interesante. El ser humano promedio descansa por periodos de 90 minutos. En que en esos 90 minutos en realidad solo descansa un promedio de 20 minutos. O sea, una persona podría descansar un estimado de 3 a 4 horas en solo 20 minutos. De hecho, aquí ya existe la prueba. Ya se ha estado probando. A ver, les muestro acá. Miren, este aparatico que ustedes ven aquí
es una cámara que textualmente es un monasterio escala. La persona que ustedes ven aquí es el líder de Vialab, el líder principal, Jürgen. ¿Sí? A mí me encantó porque Jürgen es súper escéptico. Entonces eso lo hace muy de alta credibilidad porque es súper escéptico. Pues el día que la pudo usar, salió así como un ángel, descansando. Estaba a un evento de neurocodificación y estaba cansadito porque ese señor es de alto rendimiento. Hace. Y resulta que tiene unas pilas impresionantes, pero igual hay que hacer mantenimiento, descanso. Se dio el permiso, estando en Bogotá, ir usando la cámara, descansó más o menos unos 20 minutos y salió reparado y decía, parece que hubiera dormido como 3 o 4 horas. Y hay personas que ya la usan, que logran entrar en un estado profundo y dicen, ya terminó, sí, por favor desayuno. O sea, salen completamente descansadas. Entonces, por favor, descanso es sinónimo de cómo mi cerebro entra en un estado de cero esfuerzo que nada tiene que ver con la sensación de irme a dormir. Porque la persona dice, pero es que yo duermo 6 horas, yo duermo 8 horas y me levanto agotado. Entonces, lo primero que yo requiero es de nuevo recuperar esa habilidad, es un entrenamiento especial. Lo siguiente es nutrición. Mis amigos y mis amigas, cuando la persona refiere estrés, automáticamente inhibe las funciones digestivas. O sea, le dice al estómago, apáguese. Así que yo me puedo comer el alimento más natural, más balanceado, bendecido por el Papa, bendecido por el Dalai Lama, no sé qué, y mi cuerpo no lo asimila. Porque durante las etapas de estrés, el cuerpo inhibe las funciones digestivas, las apaga. Por eso la persona dice, es que yo puedo pasar un día completo y no me da hambre. 2 días y no me da hambre. Resulta que a partir de ese instante el cuerpo hiperproduce una sustancia que se llama cortisol, en que el cortisol reconvierte los azúcares del cuerpo en glucosa para hacerle creer al cuerpo que está asimilando nutrientes. Entonces, en realidad lo que la persona está haciendo es que se está autoconsumiendo. Ella se está textualmente autoconsumiendo. Entonces, mientras la persona refiera a estrés, o sea, no descanse, sus funciones digestivas están inhabilitadas. Por lo tanto, coma lo que coma, refiere nutrición. Coma lo que coma. Entonces la persona refiere ansiedad, empieza a picar, buscando energía inmediata. Tercero, desintoxicación. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Amas de casa, o los esposos que ayudan a las amas de casa. Casa perfecta, cocina perfecta, divina, así, bien terminada, nevera perfecta, mercado cada 8 días en el lugar perfecto donde el mercado es natural. La moda de ahora, ¿no? ¿Que son qué? Orgánicos, es la moda de ahora, de orgánicos. ¿Sí? Entonces, hacen la comida, hacen el almuerzo, el desayuno, hacen todo. Pasan los días, 8 días, no sacan la basura. ¿Qué pasa con la cocina? Se contamina. 15 días, no sacan la basura. ¿Qué pasa? Los arrocitos empiezan a caminar, ¿cierto? Aquí en Tierra Caliente, en 3 días caminan los arrocitos. Y entonces, la cocina perfecta, el mercado perfecto, todo perfecto, pero esa basura se va acumulando hasta que entra en proceso de descomposición, putrefacción, contaminación, fermentación y finalmente termina contaminando la casa. Pero díganme que la solución es esta. No. Huele como a raro, entonces pongamos aromatizantes, sí, para que huela rica. No, velas para que huela rico. No, spray para que huela rico. ¿Sí es la solución? No. ¿Cuál es la solución? Sacar la basura, hacer aseo. Mis amigos, exactamente lo mismo pasa en el cuerpo. Para que tengan una idea, lo que les voy a decir que suena bien grotesco. La cañería del cuerpo, porque las casas tienen cañerías o no. Sí. ¿Qué hacen las cañerías? ¿Qué aguas manejan? Las aguas negras. Aguas negras. ¿Qué sale por ahí? No lo digan. Sí, aguas negras. Aguas negras. ¿El olor es interesante? ¿Es agradable? No, para nada, ¿sí? Pues les tengo una idea. La cañería del cuerpo se llama intestino grueso. Y regularmente los seres humanos, sin darse cuenta, terminan acumulando 7 kilos. 7 kilos. Promedio mínimo 48 a 72 horas. Imaginen el grado de fermentación, eso a 37 grados centígrados. Van a pasear con eso. Van a misa con eso.
hacen el amor con eso, meditan con eso, hasta que terminaban hablando de eso. Entonces resulta que estos desechos metabólicos tienen que salir en el menor tiempo posible, porque si esos desechos metabólicos se quedan en mi cuerpo, ocurrirá el mismo ejemplo de la cocina. El mismo ejemplo de la cocina. Contaminan el sistema. Y una vez que contaminan el sistema, inician una reacción en cadena en que cualquier zona donde haya un exceso de esa acumulación de tóxicos se debilita. Y una vez que se debilite, es como si diera permiso a una mutación genética, en el peor de los casos un cáncer. Por eso refieren que lo primero que una persona cuando hace un cáncer es que limpieza, limpieza, limpieza. Hay una terapia que se llama la terapia Gerson. ¿Alguna vez la han escuchado? No. Bueno, en el internet la pueden encontrar, Gerson. Y la terapia Gerson es de un señor que la inventó llamado Gerson, hijo de la señora Gerson y el señor de Gerson. De la familia Gerson. Y Gerson descubrió que si descontaminaba y descontaminaba y descontaminaba el cuerpo, había una alta probabilidad de que la persona se sanara. Así que toda su terapia consiste en desintoxicación. Toda su terapia consiste en desintoxicación. ¿Por qué? Porque la inferencia es que esa mutación celular fue consecuencia de un estado de intoxicación. Entonces, revertir el proceso. Entonces, mi cuerpo se debilita a un grado tal, a una manera tal, que da permiso a que entre un microorganismo, a que entre un parásito, a que entre un virus, a que mi cuerpo haga mutaciones, a que entre contaminación petroquímica, electromagnética, biológica, de todo tipo, porque mi cuerpo está tan frágil que entró. Así que lo primero que dice la medicina oriental es esto, mis amigos y mis amigas: si las aguas del cuerpo están sucias, las emociones están sucias. ¿Cuáles son las aguas? Orina, saliva, lágrima, sangre, fluidos, sudor. Si las aguas del cuerpo están sucias, las emociones están sucias. Si las aguas del cuerpo están limpias, las emociones están limpias. Y dicho en términos occidentales, a eso se le llama pH. Entonces se habla de pH, en que existe el pH neutro, 7.35, 7.45, el pH ácido, que está de 7.35 hacia 0, que entre más ácido sea, más posibilidad de que la persona se enferme, y está el pH alcalino. Es otra manera de medir la toxicidad de la persona, pH potencial, para que lo puedan revisar en internet. Entonces, vuelve y juega. Lo primero que se insiste siempre es hacer higiene, limpiar, limpiar y limpiar y limpiar, y en especial limpiar los desechos metabólicos o los sólidos que están dentro del intestino grueso, y luego hacer una tarea magistral, importantísima: reconstruir la flora intestinal, porque hay una cantidad de investigaciones que dicen que la flora intestinal es clave en el sistema inmune y una serie de síntesis del proceso del cuerpo. Clave, 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 clave. Busquen por flora intestinal y verán que se van a sorprender de la importancia de la flora intestinal. Hay un señor que se llama Iván Columbus. Les va a fascinar la investigación del señor Iván Columbus. Muy bien, entonces, para concretar y para empezar a sintetizar, su vitalidad, mi vitalidad, la vitalidad de sus niños, la vitalidad de quien sea, depende de tres funciones. La primera, la capacidad de ¿qué? Que no es sinónimo de ¿qué? No es sinónimo. Es sinónimo, es estado de cero esfuerzo. Si hay algo que impide al ser humano descansar, es el ruido mental que tiene producto de la situación con su mamá, de la situación con su papá, de la situación con su pareja, de la situación del plata. Eso le produce tanto ruido que le impide descansar. Dos, la capacidad de ¿qué? Que no necesariamente tiene que ver con una escuela, sino cómo hacer que mi cuerpo de nuevo habilite. Hay un ejemplo que yo pongo. La persona que es súper cuidadosa con su salud y tiene un espectacular rosado apio. Súper vital, tiene más fuerza un purgado. Se cuida con que no come esto, que sí come otro, que esto seleccionado, pero le molesta la música, le molesta no sé qué, ¿sí? Y se cuida en su dieta. Y tenemos al señor llano adentro, tierra adentro, 70 años, fumando, tomando cigarrillo, agua, sol, con más vida que 20 hombres juntos. ¿Por qué? Porque el señor vive tan en paz, que se puede comer una vaca completa y le cae perfecto. Una vaca muerta.
Y le cae de maravilla, porque el Señor está tan en paz que no importa que su cuerpo lo asimila. Y el otro personaje tiene tantas cosas en su cabeza que no asimila nada por el nivel de estrés. Y 3, ¿cuál? La eliminación de toxinas. La eliminación de desechos metabólicos, que aquí he sido muy figurativo con el propósito que ustedes le puedan recordar, pero que es extremadamente importante. Les voy a dar un tip para que puedan empezar a trabajar sobre este tema. Número uno, les voy a hacer esta sugerencia, por favor, todos los días. Cristal de sábila, jugo de limón, cristal de sábila. ¿En qué proporción? La que te calce el bolsillo, porque eso... Tranquila, no le pongan misterio. Cristal de sábila, jugo de limón, miel, no azúcar, miel, procuren que sea miel de verdad. Si no, raspado panela. Miel. Sí, procuren que sea miel de verdad. Miel. Miel de abejas, sí. Cristal de sábila, jugo de limón, miel, agua. Hagan un licuado. Hagan un licuado más o menos de 1 litro, 1,5 litros. Y durante la mañana, solo toman de eso. Toda la mañana. Todos los días. Bueno, háganlo 8 días. 8 días. Toman únicamente ese juguito en la mañana, o sea, desde que se levantan hasta mediodía. Eso quiere decir que el desayunito desaparece. Nada de huevito, nada de bandeja paisa, nada de bandejita paisa, nada de eso. Al principio va a sentir que les da la pálida. Pero fresco, háganme caso y se van a sorprender que ustedes empiezan a sentir que el cuerpo se les pone liviano, fuerte, y lo van a disfrutar. A mediodía, eso sí, lo que se atraviese. Lo que se atraviese. Pero a mediodía. Señora. ¿Se puede hacer en niños? ¿Con Sí. los niños? Sí, pero no tan acentuado. El niño, por ejemplo, una vez que llegue del colegio o durante el día le das sábila, pero no le vas a quitar el desayuno. No, el niño. En adultos. ¿Puedo hacer aprovechar? Mire, sugerencia, hágalo por 8 días y evalúa cómo se siente. Pero cada cuánto se repite. Nada. Mire, alguien me dice, oiga, y arepita, pero si es de sábila. Y caldito, pero si es de sábila. En tierra fría, ¿yo qué les sugiero? Cojan frutas y preparen té de frutas calientico, porque hace frío, ¿sí? Hace frío, entonces cogen frutas de la que sea, hacen un té de frutas, no le echan miel, no le echan azúcar, y eso sirve como para calentar la pancita, como para calentar el estómago, porque en tierra fría se hace eso. Hagan la prueba, se van a sorprender de los resultados. ¿Ok? Pero se hace 8 días y se repetiría 4. Cuando quieras, es que lo que te estoy contando es un hábito que con frecuencia se puede practicar y no tiene ninguna contraindicación. Solo que lo van a hacer por primera vez, háganlo 8 días a ver cómo se sienten, o háganlo en día intermedio, a ver cómo se sienten. Para que el cuerpo, número 1, empiece a drenar, a limpiar. ¿Por qué? Porque la sábila es un jabón natural, es un flavonoide, es un jabón natural. Entonces textualmente lava las células, lava el cuerpo. Y aprovechando la metáfora que yo hacía aquí de caminar así, entonces como el cuerpo se va limpiando y estabiliza el pH. Qué pena. ¿Las personas que entrenan en la mañana pueden entrenar solo con eso? Pero tiene que consumir una mayor dosis. Te lo digo porque yo soy artista marcial y lo hacía de esa manera. Entonces incrementaba la dosis. Supe un caso de una señora muy vulnerable, o sea, una población vulnerable, en que la señora no tenía para comer en su casa ni sus hijos, y la señora se dio sus mañas y empezó a conseguir sábila porque se daba en el monte, se daba por ahí. El que tenía el jardín mal parqueado, a él le figuró su sábila. La sábila de la buena suerte, tema cerrado. Y empezó a darle únicamente sábila a su familia y era impresionante cómo la salud de esas personas era impresionante y su intuición y absolutamente todo. ¿Ok? Entonces hay un sinnúmero de casos que es fuente de minerales, fuente de aminoácidos, una cantidad de cosas. Muy bien. Esa es la primera sugerencia. Únicamente hasta mediodía. A mediodía pueden acabar con lo que quieran, lo que se atraviese. Así sea colesterol. No importa, pero háganle. Segunda sugerencia. Eso, ya voy para la comida.
Para la comida, por favor, dieta blanda. No importa que vayan a comer, dieta blanda, o sea, líquido. Una pregunta, ¿la preparación sería todos los días? Dime, sí, claro, todos los días porque eso se oxida. Okay. Sí, todos los días porque eso se oxida. Entonces, Nunca vuelve a desayunar. sí desayuna, pero con sábila. En este momento, a nivel comercial, ya hay sábila empacada. ¿Se recomienda o simplemente Sí, funciona. O sea, usted podría comprar los cristales ya hechos o, en últimas, va a la plaza y compra la mata de sábila, así para comer, porque dicen, ¿para qué la quiere? ¿Para la buena suerte o para comer? Y yo, para comer, para comer y para que me dé buena suerte. Muy bien, entonces, para dormir, que esto influye en el descanso, la razón por la que se dificulta descansar es porque la persona tiene una cantidad de actividad digestiva muy fuerte. O sea, la persona no sabe por qué, pero se come algo suavecito antes de acostarse. O sea, se come un chicharrón, se come una bandeja paisa, se come suavecito y espera descansar. No. Entonces, por favor, una crema, una avena, un jugo, una aromática, algo suave porque el cuerpo a partir de las 8 de la noche empieza a descansar. Eso quiere decir que todo lo que sea fuerte, por ejemplo, carne y todo eso, cómanlo a mediodía para que el cuerpo tenga tiempo para digerirlo. En la noche no tiene tiempo, por lo tanto se queda activo y no descansa. No descansa. No vayan a hacer la que hacen unos amigos que dicen, Pablo, son las 7:59, páseme rápido ese churrasco. Procuren que sea a mediodía la carnecita, porque el hábito es comer carne, pero háganlo a mediodía. Y de noche, hagan la prueba. Algo suave, avena, caldito, no tinto, no café, no tinto, no chocolate, no estimulantes, una aromática, un jugo, y van a notar cómo su cuerpo se lo empieza a agradecer. Eso con respecto a la manera de empezar a estabilizar el pH del cuerpo y hacer que el cuerpo se desintoxique. 2, ¿cómo harían ustedes que su cuerpo descanse? Miren, es sencillo, les voy a hacer una prueba sencillita, ¿ok? Y ustedes me dicen cómo lo sienten. Cierren los ojitos, por favor. Cierren los ojitos. Y empiecen, por favor, a prestarle atención a su respiración. Respiren profundo, profundo, profundo y exhalen. Y préstenle atención, hagan conciencia de su respiración. Cómo entra el aire por su nariz a sus pulmones y luego cómo sale. No, tranquila, ve a tu ritmo, no importa, ve a tu ritmo. Y vas a notar que el ritmo empieza a bajar. Pero sean conscientes de su respiración. Respiren, respiren, respiren. Suelten, suelten. Y van a notar que eso tiene un sonido. Eso tiene un sonido exquisito. Noten ese sonido. Ese sonido cuando sale por la naricita tiene un sonido. Y empiezan a hacer conciencia y a hacer conciencia de ese sonido de su respiración y van a notar cómo el cerebro empieza a frenar, a frenar, a frenar. Va a ocurrir que salen pensamientos y de pronto, uy, que la deuda, uy, que el recibo, uy, que mi señora, uy, que no sé qué, uy, que la muchacha que tengo allí, la vaquita que tengo amarrada. Van a salir esos pensamientos, pero usted sigue ahí. Pero usted sigue ahí, aunque los pensamientos... Ella leyó algo, yo no sé qué. Yo estoy hablando de la finca, por favor. Entonces, van a notar que aunque los pensamientos salgan, ustedes continúan con la sensación de la respiración y continúan ahí. Y van a hacer algo importante. De nuevo cierren los ojitos y respiren. Y van a repetir mentalmente lo que yo les digo. Respiren y repitan mentalmente lo que yo les digo. Cadenciado, delicioso. Y en la medida que respiran, dicen gracias. Gracias. Y solo van diciendo gracias. ¿Ah? Mentalmente. Van diciendo gracias suavecito. Entonces van a notar que aparece un pensamiento y ustedes solo dicen gracias. Aparece otro pensamiento. Gracias. Que los tumbaron. Gracias. Gracias.
Que perdieron el examen. A ver, meditación, meditación, por favor. Que están riendo. Gracias. Hágale, verá. Hágalo. Gracias. Y en la medida que van respirando, y noten la respiración. Centren su atención en la respiración, ese sonido. Y van a notar que el sonido se va volviendo cadenciado, 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 cadenciado. Y van diciendo, gracias. Hasta que haya un momento que de su ser, desde lo más profundo de su ser, sienten ese agradecimiento. Al principio es muy mental, pero con el tiempo empieza a surgir ese agradecimiento. Abran los ojitos. ¿Qué van sintiendo? Gracias, ¿cierto? Entonces se van silenciando, silenciando. ¿Cuánto tiempo se hace? 20 minutos. Se sientan en la cama, sentaditos en la cama, porque si te acuestas te duermes. ¿Serio? Se duerme. Entonces pone la almohadita aquí atrás contra el espaldar de la cama, se sienta bien sentadito así en flor de loto, mentira, en una rosita, un clavel, alguna que quepa, que pueda, y empieza. 20 minuticos, ponen el reloj o alguna cosa. Y van a notar que a los 20 minutos terminan y se acuestan. Si lo hacen de día, se acuestan, por favor, y después de eso esperan 5 minutos. ¿Por qué? Porque de verdad el cuerpo y la mente entran a un estado tan profundo de descanso que pararse inmediatamente, el cuerpo se inestabiliza y la persona se pone irritable. Entonces, terminado el ejercicio, si lo hacen de día, se acuestan a descansar y esperan 5 minuticos y ahí sí se paran. ¿Por qué? Porque el cuerpo se inestabiliza, porque es como despertarse abruptamente. ¿Les ha pasado alguna vez? Que alguien se levantan asustados. ¿Estamos hasta ahí? Entonces tenemos una, la del descanso. Les voy a rogar que me cuenten vía internet o por ustedes cómo les fue con la práctica. 2, la de la sábila. 3, la de evitar las comidas fuertes en la noche. ¿Listo? Y 4, van a hacer lo siguiente. Todos los días, se van a salar. Se van a echar la sal encima. Normal. Entonces, se bañan común y corriente. Agua, jabón, champú. Las mujeres no todos los días se bañan con champú, entonces día intermedio, no sé qué. Entonces, agua, jabón, champú. Se juagan y antes del secado, que tienen sal en la piel, agua en la piel, cogen sal de mesa, sal de cocina, refisal, la más salada. Alguien me dijo, yo tengo sal para exorcizar. Bueno, también de esa también de esa sal sirve. No sé qué significaba eso, pero hágale esa sal. ¿Sí? No vayan a hacer la que un día hizo un amigo, Pablo, yo me estoy echando sal. Y yo, ¿sí cómo? Dice, yo cojo el salero y me hago así. Yo pensé que me estaba tomando el pelo, de verdad lo estaba haciendo. No, papito, coja sal y échese en cantidad. Pero, por favor, tenga cuidado con lo siguiente. Al principio eso es pura novatada. La persona coge la sal y hace esto. Y después... y se accidenta. No. Empiece por los pies. Échese sal hasta donde no les ha dado el sol. O sea, debajo de la lengua. No arde, serio. En todos lados se echan sal, todos lados. Se quedan ahí quietecitos, respiran profundo y hacen una oración de agradecimiento. Cierren los ojitos a ver qué sienten con esta oración de agradecimiento. Cierren los ojitos. Ahí tranquilitos, en paz. Y mentalmente van a repetir. Desde lo profundo de mi corazón. Mentalmente. Desde lo profundo de mi corazón. Le doy gracias a Dios, a la vida, a mi ser, a mi divina presencia, a mis seres amados y a todos los seres que me rodean. Gracias por su sabiduría, conocimiento, orientación, paz interior, fuerza, salud, prosperidad y amor. Abran los ojitos. ¿Se siente rico? Entonces, eso lo hacen cuando tenga la sal en el cuerpo. Una vez que terminan esta oración, se juagan, porque si no quedan como en el mar, con sal por todos lados. Se juagan y se van a hacer sus tareas.
Hay un evento importante en los próximos días que se llama la Danza de los Magos, que durará 2 días. Bienvenidos y bienvenidas hasta una próxima oportunidad.